Pablo Bellocchio. Vamos a hablar de una obra que a mí me parece que toca el corazón del espectador, que es A veces por la noche. Porque yo creo que todos en algún momento pasamos una situación similar, que es la que plantea de que uno está esperando que se concrete el deceso no esperado de un familiar querido, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es si tuviste una situación así que te disparó este texto. Sí, sí, a ver, pasé por la larga, el largo deterioro de mi vieja durante varios años, y finalmente su muerte. Pero justamente como un poco lo que tomé de esa situación, mi vieja tenía una enfermedad. Tenía Parkinson, pero Ujú. además el Parkinson de a poco lo que va haciendo es, independientemente de lo que pasa físicamente, también cuando el deterioro pasa a ser muy grande, hay algo de lo cognitivo que se empieza como a desarmar de a poco. Y con dificultades, porque son situaciones siempre muy difíciles, yo lo que veía eran los esfuerzos que teníamos los dos por seguirnos vinculando, eh, y por seguir encontrando lugares de encuentro con el otro. Eh, y, me, y para hacia el final, en donde lógicamente ya el deterioro era muy grande, yo lo que empecé a darme cuenta era de que el encuentro que tenía con mi vieja tenía que ver en muchas cosas con con un encuentro conmigo, es decir, Mm. con lo que mi vieja había dejado en mí. Y desde ahí fue que empecé a escribir la obra, que es una obra que obviamente me llevó mucho tiempo de escribir porque en los procesos de duelo uno a veces puede encontrarse con esos dolores y a veces el dolor es demasiado grande. Cuando yo sentía que estaba escribiendo y me superaba el dolor por sobre lo que quería contar, por sobre lo que quería narrar, ahí soltaba, porque también la idea era no escribir algo que fuese tortuoso. La obra no es un puñal, sino que justamente es todo lo contrario. La obra apunta a ver, quizás hasta en algún lugar yo la siento una comedia, a ver cómo uno eh, se va reencontrando con el otro antes de soltarlo. Ujú, ujú. Me imagino que no habrá sido un proceso corto, porque de hecho el duelo de un ser tan querido como un padre o una madre, este, cala hondo. Digo, te habrá tomado bastante tiempo. Sí, sí, es esto, fue el texto lo terminé escribiendo a lo largo de 3 años, 3 años y pico, Ujú. eh, en donde me iba reencontrando con el material, me iba reencontrando conmigo, con el material también, y eso era lo interesante, ¿no? Porque me iba encontrando yo en distintas etapas. Entonces también me pasaba que muchas veces reescribía cosas porque ya tenía una mirada distinta sobre ciertas cuestiones, hasta que finalmente pude encontrar como exactamente el lugar desde el que quería escribir. También la obra tiene elementos fantásticos, por llamarlos de alguna manera, que fui encontrando de a poco, eh, con algo de lo onírico, del universo, de lo inexplicable, de lo intangible, eh, que fui encontrando de a poco, y que fui. Eh, yo por lo general escribo desde, si bien me gusta algo de un cierto realismo mágico, suelo escribir obras más realistas y en estas me permití jugar un poco más y eso también para mí fue importante. Y después además te decidiste a dirigirla y quizás no fue fácil armar el equipo, ponerle cuerpo a esos personajes que habías pensado. Sí, yo creo hay algo, cuando uno escribe una obra, de alguna manera, cuando termina de escribir, en realidad no termina nada, sino que al contrario, como que empieza algo.
es distinto a escribir una novela o un cuento en donde uno pone el punto final y ya empieza a dialogar directamente con el espectador, con el lector, Ujú. ¿no? Cuando uno escribe teatro, necesariamente es como que está iniciando un proceso que, bueno, ahora lo agarra un director, lo agarra la subjetividad de unos actores, y el cuento se sigue transformando. Y en eso fue un proceso largo de descubrimiento, en donde también nos agarró la pandemia en el medio, entonces también cuando íbamos a estrenar en mayo del 2020, ¿no? Y, y claro, también cuando tuvimos que cortar en el medio, con el equipo que estaba armado, en ese momento, cuando tuvimos que volver a pensar en reestrenarla, la obra estaba distinta, la gente del equipo estaba distinta, cambiaron actores en el medio, fue una obra con mucho, evidentemente simbólicamente tiene mucha carga porque hubo mucho movimiento en el medio, Claro, y de hecho la pandemia nos cambió a todos de alguna manera. pero ni hablar. eh, para mí cambió sobre todo mi óptica del teatro en sí, cambió mucho, en función también de lo necesario del teatro. Me cambió más allá de los temas en sí. eh, Siempre tuve una mirada del teatro como un lugar necesario, pero después de la pandemia diría que mucho más, porque eh, me parece que la pandemia también nos cargó de una soledad Ujú. y de un temor al prójimo en algún lugar, que si bien siempre estuvo tácito, acá era bien concreto. Uno iba al chino a comprar algo y tomaba distancia en la fila del otro porque el otro era una amenaza concreta, real, supuestamente, ¿no? Digo, supuestamente no, digo, uno vivía así. Eh, entonces, digo, hubo algo del registro de lo colectivo, de la comunidad, que se deterioró mucho. Y el teatro me parece que es un espacio en donde uno comparte con los otros el hecho de, ¿no? Que te cuenten tu propia historia, compartir eh, la subjetividad de una historia en movimiento con un otro. Entonces es una experiencia muy colectiva, independientemente de si yo me estoy riendo de algo que otro, por lo cual el espectador al lado mío está llorando, que puede pasar muchas Sí, veces, ¿no? sí. Uno dice, ¿de qué se ríe este? Pero hay algo de ese contraste en ese encuentro que es muy potente y que nos funciona, nos funciona para recordarnos en conjunto, para sentirnos. eh, yo siempre digo, para mí el teatro viene a matar algo de la soledad inherente del estar Ujú. vivo. Eh, y claro, en un contexto como fue el de la pandemia, eh, a la miércoles si no fue necesario volver al teatro. De hecho, vos te das cuenta de que la gente va con muchas más ganas al teatro en este año y tenés obras de todo tipo con público que por ahí en otras épocas no se daba y es Sí, claro. consecuencia de ese aislamiento. Sí, claro. Y también siento que eso por un lado, que los espectadores están como mucho más ávidos. Vi muchos espectadores nuevos, cosa que eso me alegra tanto. Público que no solía ir al teatro y que de repente se acerca al teatro. Eso es fundamental. Eso es fundamental, hay que cuidarlo, hay que promoverlo, Ujú. hay que multiplicarlo, porque a mí siempre, la verdad es que yo soy un temeroso de hacer teatro para teatristas, ¿no? Como me Siempre encanta en el que, mismo círculo. claro, me encanta que entre nosotros nos vayamos a ver y haya, ¿no? Como haya como esa cosa como de comunidad, pero la verdad es que es un peligro eso de que terminemos como en una cosa medio eh, de un círculo tan Sí, cerrado sí, un gueto ya. y claro, que se termine transformando como en un Sí. gueto.
y la verdad es que ver gente que me pasó mucho con A veces, con Tres, con todas mis obras que están en cartel este año, me pasó mucho es la primera vez que voy al teatro, me gustó mucho, y eso me parece maravilloso, porque es, el teatro tiene que ser popular, tiene que ser algo eh, si se empieza a percibir al teatro como algo de elites o de sectores, ¿no? Como, bueno, Ujú. esto es para cierto sector intelectual o para cierta. El teatro tiene que ser, tiene que atravesar cualquier límite, tiene que poder llegarle a cualquier persona, y entonces ver eso para mí es un regalo enorme. El teatro es el escenario y la platea. ¿Cómo recibió el público, que ya tuviste varias funciones, a veces la noche? ¿Cómo? Eh, Mira, la verdad es que siempre, a mí me gusta porque como la obra tiene estas vueltas así como eh, son dos historias en paralelo, entonces, y esto que las une tiene como esa cuota de irreal, si se quiere, o fantasiosa en algún punto. eh, Hay mucho del espectador se me acerca como, a mí me pareció que pasaba esto. ¿Es así? No como vienen buscando como la verdad y mi respuesta siempre es la misma. Si a vos te pareció que pasaba eso. No hay una historia oficial, ¿no? Eh, y me parece muy interesante eso, como el público a veces como trata como de entender, o se obsesiona por esto de entender, y en realidad lo que uno entiende y Claro. eso también me han venido conversiones. Para mí pasa esto. Y me pareció fantástico. Yo no lo hubiera imaginado jamás que alguien podía tener esa mirada. Y me parece que eso es lo más maravilloso que te puede pasar, que en definitiva alguien le adjudique como su propia verdad a tu cuento, quiere decir que en algún lugar algo bien hiciste, porque digo, a mí me parece que está bueno ese teatro que te da espacio a que entres vos ahí, ¿no? Como ese teatro que te da respuestas, que te deja todo cerrado, comprimidito y todo como masticado, a mí en algún lugar un poco me aburre. A mí me gusta ese teatro que te cuenta un cuento, pero que a la vez te permite que entre tu mirada, que entre tu imaginario, tu pregunta, tu versión sobre lo que ves. Y por suerte está pasando eso. El espectador viene termina con muy movilizado, Ujú. pero además con su propia mirada sobre lo que vio. Vos sos un autor prolífico, un dramaturgo prolífico en general. ¿Escribís por encargo o todo nace de tu ideario? Por ahí viene alguien y te dice, tengo esta idea, ¿la podrías desarrollar? Me ha pasado un par de veces, eh, es, es como menos me funciona la escritura. Ujú. O sea, la verdad es que mejor escribo cuanto menos tengo claro de qué va a ir. Quiero decir, yo por lo general me aparece una imagen o una premisa que me empieza a quedar en la cabeza, y si estoy más de una semana o dos pensando en eso, es que ya hay algo en movimiento. ¿No? Y a partir de ahí empiezo a escribir y eso se empieza a desarrollar. Cuando viene alguien con una premisa ya armada, lo que me pasa es que trato de cumplirle en Ah, algún ok. lugar. Y eso, claro, y eso no siempre me funciona. Hay veces que me ha funcionado porque me ha resultado tan interesante esa premisa Ujú. que me disparó algo más allá de eso, ¿no? Pero si no, lo que me pasa cuando alguien viene por encargo a decirme, mira, me imaginé esto, es que trato de empatar mi escritura a ese imaginario y no me termina resultando. A mí
me sirve lo que como autor me multiplica, en lugar de, al contrario, como de decir, bueno, tengo que llegar acá, ¿no? Eh, por lo general me sirve más no saber, porque me viene esto, digo, me viene una imagen y todavía no entiendo qué es esa imagen que me vino. Entonces empiezo a escribir alrededor de eso y ese no saber, ese principio de incertidumbre me pone en movimiento y ahí es donde mejor funciono como escritor. Pero también tiene que ver, soy una persona que si bien me formé y todo, que tengo muchos años de formación en actuación y en dirección, también no sé si soy un escritor con técnica. Creo que fui construyendo mi técnica y mi estilo a lo largo de mis intentos y a lo largo de mis obras, y me pasa que leo algo mío de hace 12 13 años y no me gusta, y supongo que dentro de 12 o 13 años me va a pasar con lo que leo de mí ahora, pero claro, fui construyéndome así, entonces supongo que alguien con más técnica que yo sabe escribir mejor por encargo. Bueno, invitemos a la gente a verlos. Recordame qué días están, en qué teatro. Estamos los sábados a las 22 horas, quedan 5 funciones, así que, y se llenan relativamente rápido, así que les encomiendo que nos busquen en Alternativa Teatral y demás. Sábados 22 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, a veces por la noche una comedia dramática sobre el duelo, excelentemente actuada, con un equipo que de verdad le pone alma y vida en el escenario. Sábados 22 horas, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Excelente. Te mando un beso grande, Pablo. Un gran gusto conversar con vos. Lo mismo, Pato, un abrazo enorme.